Hola, ¿qué tal a todos y a todas? El día de hoy estamos de regreso, no como una transmisión en vivo, sino como un video normal. El día de hoy hablaremos sobre las etapas del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo se considera como una pérdida que no podemos evitar, ya sea la muerte de un ser querido, la pérdida o la terminación o la conclusión de una relación de pareja, el fallecimiento de una mascota, la pérdida de la amistad de un amigo. Todas esas situaciones se centran ¿en qué? En el duelo. El duelo, esa sensación terrible donde sientes tristeza, depresión, apatía, indiferencia, derrotismo, frustración, odio. Entonces cuando pasan esas situaciones muchas veces no sabemos cómo manejarlas, cómo poder salir adelante. Por eso el día de hoy les voy a hablar un poco sobre estas etapas del duelo y también seguir haciendo la recomendación de la asistencia a psicoterapia, porque la psicoterapia es llevada a cabo por especialistas que conocen las etapas y saben exactamente cómo trabajarlas. Muy bien. Las etapas del duelo consisten de esta manera. La primera etapa, la negación. ¿Qué quiere decir negación? La negación es un mecanismo de defensa de la misma mente para que el individuo no le afecte tanto en un principio la pérdida. ¿Cómo se puede mostrar esto? Cuando la persona, es decir, pierde una mascota, lo que comúnmente va a pensar es, no es cierto, ¿cómo es posible? No ha pasado, no es posible. Si ayer estaba jugando con mi mascota, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? No creo que sea posible que haya pasado eso. Obviamente no se lo dice de esa forma, pero lo siente. Más que nada lo siente. Lo siente y piensa que realmente no ha fallecido. Por eso la negación es parte de que no te llegue un impacto tan grande que no lo puedas soportar. Entonces, cuando estás en la negación, tienes ese sentimiento de que realmente no ha pasado nada y todo está excelentemente bien, lo cual no es real, pero uno lo cree que es así. Luego sigue la ira. Una vez que pasa esa negación de que no pasó, de que no es cierto, de que esa mascota, ese familiar, esa pareja, aquí están presentes, llega un punto que se dan cuenta de que es verdad, de que sí pasó y sí está pasando en este instante presente. Entonces, ¿qué pasa? La ira es un sentimiento o emoción que te lleva a que quieras hacer lo posible por sacar este coraje que tienes, de decir no es justo, esa persona, esa mascota, ese amigo, no era necesario perderlo. Como ya les dije, puede ser fallecimiento o una pérdida de que se acabó. Entonces esa rabia, ese odio, ese desquite, ese quererse desquitar con los demás, golpear la almohada, golpear la pared, todo eso conforma la ira, porque estás enojado por la injusticia de que haya pasado eso. Obviamente es una negación de no aceptar que todos los seres humanos, todos los animales, todas las personas, no son para siempre. Aunque sea una relación de amistad, de amorosa, de trabajo también, todo implica un duelo. Pero lo tiene uno que aceptar. Negociación. En esta etapa, después de pasar la negación, de creer que no pasó, de sentir mucha ira por lo sucedido,
llega la negociación. Esa necesidad de decir quiero salir adelante. Quiero salir adelante a pesar de la pérdida tan grande que sufrí. Quiero tener esa capacidad de decidir y hacer algo diferente. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Muchas veces las personas lo primero que hacen es buscar una mascota, buscar otro mejor amigo, tratar de quemar las cosas de tu familiar fallecido, buscar otra pareja. Tratan de hacer actividades, buscar personas, con tal de poder ya salir de esta situación tan terrible. Y luego otra etapa más fuerte todavía es la depresión. Todos sabemos que la depresión es un trastorno mental que ataca al individuo de una forma muy fea, muy horrible, que es tener un estado de ánimo triste todo el tiempo, no querer hacer nada, no quererte levantar de la cama, no tener la capacidad de desarrollar algo más allá, no poder pensar con claridad, no poder aprender algo nuevo, tener tu mente apagada, en pocas palabras, perder el interés de todo. En el duelo como tal se sufre la depresión. No quiere decir que tengas un trastorno depresivo, simplemente que a causa del duelo tienes depresión, pero no quiere decir que se te va a diagnosticar con depresión solamente porque estás viviendo un duelo. El duelo es algo natural. Lo malo es cuando pasan años y no superas esa pérdida y sigues todavía constantemente sufriendo. Aceptación. Cuando realmente te das cuenta de que todo pasó. Cuando no quieres fantasear de que esa persona está viva, esa persona nunca se alejó de ti. Cuando por primera vez te dices a ti mismo o a ti misma, ya no puedo hacer nada más, esa persona ya se fue, no puedo hacer más, tengo que continuar con mi vida. Y cada una de estas 5 etapas, uno como ser humano las va pasando. Eso no quiere decir que a todos les pase de la misma manera, o sea, que pasen de la negociación, de la negación a la ira. Muchas veces puede ser al contrario, puedes pasar de la negación a la negociación o de la negación a la depresión, y muchas personas nunca llegan a la aceptación. Por eso, en psiquiatría y en psicología, se conoce como duelo patológico, cuando pasa el tiempo y no lo superas. Ahora, una vez explicadas las etapas del duelo, es importante, una vez que sepamos cuál es la problemática, en pocas palabras el diagnóstico, duelo patológico, ok, ese es el diagnóstico. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento. Primeramente, desde el enfoque racional emotivo conductual, que es una terapia enfocado en cómo el solo hecho de pensar nos afecta. Porque como tal, lo que no nos afecta es lo externo, sino el cómo lo interpretamos. Pasa una situación y tú inmediatamente vas a interpretarlo, ya sea positivo o negativo. Si es negativo, va a llegar a tu emoción y vas a generar un comportamiento, ya sea funcional o disfuncional. Entonces, para empezar a trabajar el duelo, lo tenemos que trabajar de la siguiente forma. Empezar a analizar qué es lo que pensamos en este duelo. Por ejemplo, les voy a dar 2 creencias que tomé de las 11 creencias irracionales que existen. Una creencia irracional es como vemos el mundo, a las personas y a mí mismo. La primera creencia: necesito depender de los demás
y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. Si nos ponemos a analizar esta creencia, muchas veces está en las etapas de duelo. Necesito depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. Cuando tienes una relación con algún ser querido que falleció, una persona que tiene mucha dependencia y que no puede manejarse por sí sola, lo primero que va a hacer es sentir dolor al perder a esa persona porque fue su motor de vida y ahora no tiene un motor de vida en el cual continuar de una mejor manera. Entonces es como que pierdes esa muleta que te hace que puedas caminar, ese bastón, y por eso esa creencia va a estar más latente que nunca porque va a buscar a otra mascota, a otra persona con cual convivir, tratar de buscar otro ser querido que pueda suplir a ese ser querido fallecido. Por eso dice, necesito depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar, porque muchas veces hasta generamos confianza y que se nos puede dificultar volver a tener confianza con otra persona. Luego, otra creencia, es terrible cuando las cosas no son como me gustaría que fueran. En la primera de necesito depender es cuando estás en la etapa de depresión. Lo veo de la siguiente forma. La creencia que les mencioné de necesito depender de los demás y necesito a alguien más fuerte en quien confiar. Ese va unido a la depresión porque es donde empiezas a darte cuenta de que ya no vas a tener arreglo. Y es terrible cuando las cosas no son como me gustaría que fueran. También puede estar unido ¿a qué? A la depresión. Digo, a la negación. Porque cuando tú lo niegas, de algún modo empiezas a sentir esos sentimientos de es terrible que no sean las cosas como yo quiero. Entre la etapa de la negación y la etapa de la depresión, esta creencia va a ser latente. Es terrible cuando las cosas no son como me gustaría que fueran. En la etapa de la negación va a ser inconsciente. En la etapa de la depresión va a ser consciente ese pensamiento. Entonces, cuando tú asistes a terapia, si es con un terapeuta racional emotivo conductual, te va a decir, por ejemplo, con esta creencia, es terrible cuando las cosas no son como me gustaría que fueran. Y él te va a preguntar, ¿y realmente es tan terrible que las cosas no salgan como tú quieras? Pues sí es terrible, sí es terrible. ¿Y tú puedes vivir realmente pensando que es terrible? No, pues sí va. Entonces a lo mejor no es tan terrible, porque realmente la vida pasa como tiene que pasar. No tenemos el control a veces de las situaciones. Entonces, esa nueva creencia sería, nada es tan terrible cuando las cosas no son como me gustaría que fueran. No es terrible. Puedo salir adelante. A pesar de lo terrible que las cosas parezcan, yo acepto que puedo continuar y aceptar que las cosas no fueron como yo quisiera que fueran. Entonces empiezas a primero desestructuras esas creencias. Luego las reestructuras con una nueva idea que te vaya a funcionar. Por ejemplo, lo mencionamos de esta forma. Hay algo que se llama racional y hay algo que se llama irracional. Lo racional es cuando ves la manera de una manera objetiva, que sí ocurre, luego de una manera lógica, que es muy exacto, y en pocas palabras lo ves de una manera realista y con evidencia, lo ves de otra forma distinta. Irracional, no eres realista, niegas, tus comportamientos son negativos, no vives como tú esperas vivir. En pocas palabras, cuando tienes pensamientos racionales, es como lo que le estaba mencionando,
dejas de ver todo tan terrible y lo ves como es. Primeramente lo ves realista, por eso la aceptación es cuando te vuelves una persona realista de las cosas que realmente están pasando. En pocas palabras, estás en el aquí y en el ahora y te das cuenta de que realmente esa persona se fue. Entonces, en terapia se trabaja los pensamientos y las creencias. Acuérdense que las creencias son pensamientos que en su momento aparecieron, pero que se fueron arraigando en tu cabecita y ya nada más tienes esos pensamientos que son creencias disfrazadas, nomás le cambias la persona, el lugar y la situación, pero siguen siendo las mismas creencias. El cómo vemos a los demás, el cómo vemos al mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ya para concluir con este tema muy importante, les voy a decir qué es lo que más ha funcionado. Y eso me lo dijo una persona muy especial. Empieza a ser feliz por ti. No lo hagas por mí. Las personas somos falibles, o sea, fallamos. No porque nosotros queramos, sino porque somos seres humanos, que nos vamos a equivocar y no vamos a ser las personas más correctas del mundo. Espero que se queden con esa frase. Que si esa mascota se fue, ese ser querido se fue, esa amistad terminó, esa relación de pareja terminó, no es el fin del mundo porque siempre podremos salir adelante, aceptarlo, agradecer que estuvieron en nuestras vidas, pero hasta ahí no tenemos que quedarnos obsesionados con el pasado, tenemos que salir adelante porque siempre va a ser necesario. Entonces, pues me despido por el día de hoy. Esto fueron las 5 etapas de una pérdida, ya sea de un fallecimiento, o la pérdida de una amistad, o la pérdida de una relación, o la pérdida de un trabajo. Y me despido de la mejor manera. Si quieren atención psicológica conmigo, al 449-426-3589. Enigma lleva a que tus problemas son la solución para un análisis interno, personal. Muchísimas gracias y espero que estén teniendo un excelente día y que disfruten cada momento de su existencia. Muchísimas gracias.